agradecería al predicador explicar Romanos 4 y Colosenses 2:16 en relación con la dieta, día de reposo y fiestas. Bien, bueno, Romanos 14 no habla de días de fiesta ni de Shabbat. Vamos a leerlo. Romanos 14 habla de una práctica del primer siglo, una práctica ascética que consistía en solo comer vegetales o solo comer legumbres, para evitar comer cualquier tipo de carne que, aunque fueran carnes limpias, como carnes de res, carnes de cordero, en el primer siglo no se sabía si esas carnes habían sido sacrificados a ídolos por parte de los paganos, especialmente en un ambiente que es Roma. Recordemos que las comunidades mesiánicas convivían entre sociedades que eran paganas. Entonces, algunos fieles decían, bueno, sé que la carne de cordero es permitida por la Torá, pero si yo consumo o compro una carne en mi ambiente social, no sé si esa carne fue entregada o fue sacrificada a un ídolo. Porque en el caso, por ejemplo, de los sacrificios entregados en el Mishkan o en el templo, eran sacrificios que eran totalmente consumidos, eran quemados por completo. Esa carne no prevalecía, era quemada en el altar. Aún los sacrificios de Shelamim o sacrificios de paz, que eran sacrificios de vianda, es decir, que se podían comer, la orden es, por ejemplo, en el caso de Pesaj, Pesaj era un sacrificio de un cordero que era de un año llevado al templo, parte de ese cordero se consumía por completo en el altar y la otra parte debía ser llevado al hogar y ser consumido en la cena de panes sin levadura. Pero la orden es que no debe dejarse para otro día, debe comerse completamente y si no se comía, debía ser quemado. Pero en el caso de los sacrificios paganos, no. En el caso de los sacrificios paganos, un pagano podía llevar ese cordero a su templo pagano, ser puesto en sacrificio y una vez sacrificado, puesto a la venta para su consumo público. ¿Me explico? Entonces, hay algunos hermanos de las primeras comunidades mesiánicas decían, preferimos comer vegetales. Primera discusión en Romanos 14. Segunda discusión, días de ayuno. Los fariseos estaban acostumbrados a ayunar 2 días específicos a la semana. No recuerdo los días, creo que estaba aquí, está en un pasaje. Bueno, déjenme ver si lo encuentro en Didaje, capítulo 8. Didaje es un texto del primer siglo que habla de las primeras enseñanzas que se hacían, aquí está, que se hacían en el primer siglo por parte de los líderes mesiánicos, todo siempre conforme a la Torá. Entonces en Didaje se nos revela lo siguiente, estoy leyendo capítulo 8 de Didaje, dice, pero no hagas tu ayuno como lo hacen los hipócritas. Los hipócritas es un término griego que es hipócrites, los que simulan una religión, y se refiere a los fariseos. No hagas ayuno como los fariseos porque ellos ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Ellos ya tienen como tradición ayunar el segundo y el quinto día de la semana. Entonces Romanos 14 habla también de ese debate, porque algunos que estaban todavía bajo la influencia de los fariseos obligaban que había que ayunar ciertos días. Ahí está el asunto de la discusión de Romanos 14. Entonces, solamente voy a enfocarme en Romanos 14, Santiago Saavedra, para no consumir mucho tiempo y poder dar espacio a más preguntas, pero es muy interesante este texto. Entonces, vamos a analizarlo desde su contexto. Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe. Todo inicia con el débil en la fe. Había maduros en la fe y débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones de hombres. No dice ahí para contender sobre la Torá, lo que dice la Torá. Por lo tanto, el debate que va a registrar Pablo en Romanos 14 no es sobre mandamientos de la Torá, no es sobre si hay que comer cerdo o no. Claramente comer cerdo es pecado, es transgresión al mandamiento de Levítico 11. No, ¿me explico? Ahí es sobre opiniones, sobre lo que la Biblia considera comida. Sobre eso había opiniones humanas, tradiciones humanas. Sobre esas tradiciones, ahí es donde había la controversia en las comunidades mesiánicas. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come legumbres. Entonces, cuando dice comer de todo, no se refiere a cerdo, no se refiere a camarones, no se refiere a caballo, no se refiere a conejos que son prohibidos
no son alimento, no, el Eterno no diseñó esas carnes como alimento para el ser humano, tienen otro propósito en la naturaleza. Aquí no dice comer de todo y aclara cuál es el debate. Otro que es débil come legumbres, entonces se refiere a si comer carne limpia o carne de animal aprobada por la Torá, porque uno que ha de comer carne, sí, come tanto legumbres como carne, pero los que son débiles solo legumbres. La pregunta es, ¿por qué algunos que son llamados por Pablo débiles en la fe deciden comer solo legumbres? Y ahí es donde entra la opinión de hombres, no habla sobre mandamientos de la Torá. El que come carne, no menosprecia al que no come, y el que no come carne, no juzga al que come. ¿Qué sucedía? Que había algunos creyentes que eran muy religiosos que decían, solo comemos legumbres para no contaminarnos de carnes de cordero, por ejemplo, porque no sabemos si fueron sacrificadas a ídolos. Y querían obligar a otros a dejar de comer carnes limpias. Su tradición, su opinión la estaban imponiendo a otros. Y los que sí comían esas carnes de cordero porque eran limpias y pues con la oración quedaban limpias en aspectos espirituales, querían obligar a los que querían comer legumbres solamente de que comieran carne. Entonces, el debate es sobre opiniones de hombres, no sobre la Torá, ¿sí? O sea, bajo este contexto de Romanos 14, el cerdo sigue siendo impuro, el conejo sigue siendo prohibido. Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia de, aquí hay otro debate que había en las primeras comunidades mesiánicas. Uno hace diferencia entre día y día en términos de comer, es decir, de ayuno. Otro juzga iguales todos los días. No habla de Shabbat. Ya dijo Pablo que el debate es sobre opiniones, no sobre mandamientos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y aquí dice, el que come, para el Señor come. Es decir, habla de ayunos, días de ayunos. Es decir, hay días que son de ayuno y que estaban siendo impuestos sobre el resto de la comunidad mesiánica, pero eso no viene en la Torá. La Torá no define qué días son ayuno y cuáles no. El que come para el Señor come porque da gracias a Elohim y el que no come para el Señor no come y da gracias a Elohim. Es como si yo te dijera, tú no puedes ayunar los lunes y tienes que ayunar los martes y lo impongo como una opinión religiosa. Te lo impongo como una tradición. Estoy imponiendo algo que no está en la Torah. ¿Me explico? Eso es lo que estaba sucediendo en las primeras comunidades mesiánicas, porque el tema del ayuno era algo muy importante en el primer siglo, no solamente entre las primeras comunidades mesiánicas, sino también entre los fariseos. Por eso se revela que, por ejemplo, los fariseos ayunaban de hecho la misma escritura dice, eh, 2 veces a la semana. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 18. Lucas 18, 12. Dice, aquí está. Dice, el fariseo, lo voy a leer desde el versículo 11, Lucas 18, 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, ese tema del ayuno era importante y se establecía un día a la semana o 2 días a la semana para ayunar. Este fariseo o los fariseos imponían 2 días obligatorios durante la semana, como lo revela Didaje. Didaje, que significa doctrina, en el capítulo 8 dice que los fariseos obligaban a ayunar el segundo y el quinto día de la semana. ¿Sí? Y también otros congregantes mesiánicos dice que ayunaban el cuarto y el sexto día para prepararse para el Shabbat. Entonces había un debate de cuándo ayunar y cuándo no hacerlo. Y Pablo dice, no se peleen por opiniones humanas, no se están peleando por Torah, pero o por mandamientos, sino por el cómo hacer las cosas. Tú guardas Shabbat y en Shabbat comes el pan jalá, los dos panes, no hay mandamiento que lo prohíba, no hay mandamiento
que lo establezca como algo obligatorio. Hay quienes guardan el Shabbat con 2 panes trenzados, que es el pan jalá, para honrar el Shabbat, y hay quienes no. El debate de si comer pan jalá en Shabbat o no sería opiniones, no es en la Torah. Y los que sí deciden hacer sus panes, sus 2 panes para Shabbat, no juzguen a los que no hacen el pan para Shabbat. Algo similar estaba pasando en este debate. Los que decían no comer carne, bueno, no obliguen ni juzguen a los que sí comen carne limpia. Y los que guardan el ayuno un día, no juzguen a los que guardan ayuno otro día. Ese es el debate de Romanos 14, un debate que estaba surgiendo en la comunidad mesiánica de Roma, pero nunca habla de Shabbat, nunca habla de leyes de la Torah. ¿Me explico? Entonces, ese es el contexto justamente de ese texto, ¿sí? Romanos 14 no trata sobre alimentos impuros o puros, tampoco sobre Shabbat bíblico. Habla sobre alimentos permitidos que algunos no comían, y permitidos son carnes limpias, pero no comían por temor a contaminación espiritual por haber sido ofrecidos a altares paganos. También se habla de ayunas y prácticas personales voluntarias. No habla, amados hermanos, sobre mandamientos. Aquí comer de todo no es comer cerdo o marisco, sino comer carne permitida sin temor frente a otros que preferían solo legumbres para evitar riesgos de contaminación. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos 14:21, ¿sí? Para concluir con esto, dice, bueno es no comer carne, ahí está el tema, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Beber vino no hay prohibición en la Torah, pero si beber vino hace tropezar al hermano o hay discusión, mejor no beber para no debilitar su fe. Comer carne permitida está causando conflicto, bueno, traten de arreglar ese tema para que no cause conflicto en la comunidad. Ese era el mensaje final del apóstol Pablo. Nunca se habla de Shabbat. Yo sé que el sistema religioso o la teología tradicional usa este versículo para ir contra el Shabbat, el cuarto mandamiento que estableció nuestro Creador, y lo usan también para ir contra contra la alimentación santa que el Eterno estableció para su pueblo santo. ¿Por qué? Porque la teología tradicional permite comer cerdo, algo que está prohibido en las escrituras. Y como hay una idea de antinomianismo, que es el rechazo a la Torá, se enseña que la Torá ha quedado abolida y pretenden utilizar este tipo de textos para validar una doctrina antinomiana, es decir, sin Torá, sin ley. Pero no es lo que dice el texto, es una mala interpretación de Romanos 14, ¿sí? El mensaje principal de Romanos 14 es no juzgar a los hermanos que tienen convicciones personales adicionales, opiniones de su fe, no sobre mandamientos del Eterno. No imponer reglas personales como si fueran mandamientos para todos. Si tú acostumbras a prender 2 velas en Shabbat, no lo vas a obligar a toda la comunidad mesiánica porque no es un mandamiento de la Torá. ¿Sí? La Torá no está cancelada, solo que Pablo exhorta a tener madurez, a tener unidad en cosas que son debatibles, que son opiniones adicionales, pero no sobre los mandamientos. Los mandamientos del Eterno son absolutos, hay que obedecerlos, pero cuando se trata de opiniones, que esas opiniones eh, 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 debatibles no causen división dentro de la comunidad. Gracias, Santiago Saavedra, por esta interesante pregunta. Que el Eterno te bendiga.